tengo una presentación, no sé si la están compartiendo ya. Ok. Sí, bueno, puse el título de la gran burbuja del mercado de la cocaína en Europa, tal como la estamos viendo ahora sí, en Europa. Y ¿por qué puse la palabra burbuja? Ahorita lo explico. De todas maneras, hay una percepción que tenemos con la cocaína, tenemos una oleada actualmente en Europa, o sea, que se asemeja a una burbuja que es eh, bastante más grande la oferta que la demanda que ahora estamos viendo acá por esos lares. Em, Primero, quisiera empezar a explicar un poco cómo funciona el mercado de drogas ilícitas en Europa, o sea, más allá de la cocaína, cuáles son los rasgos principales y cuáles son las diferencias en otros mercados de la droga que estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, en el hemisferio. Y lo que sí es el caso es que acá en Europa la situación de mercado es bastante diferente. Primero que nada, Europa, por un lado, es una región de destino. Lo que, por ejemplo, viene de Latinoamérica, la cocaína, pero también heroína, de Asia, de Afganistán o cannabis, llega bastante droga de origen en el sur global llega a Europa. A la vez, Europa también es uno de los centros principales de producción de drogas, más que nada de drogas sintéticas como las anfetaminas o ecstasy o MDMA. Y a la vez, y eso es un factor importante que es no muy bien entendido, es que Europa no solamente es zona de destino, pero también de tránsito de drogas. O sea, droga que pasa por Europa, que por ejemplo llega a Latinoamérica, pero va más allá de los países europeos. Tenemos una geografía diversa con muy diferentes pautas de uso y de tráfico. Es decir, que no tenemos un mercado unificado europeo, sino tenemos pautas de consumo, pero también de tráfico que son bien diferentes, especialmente entre Europa Occidental y Europa Oriental. Y ese límite de mercados pasa justamente por Alemania, que también es por razones históricas, que también, por ejemplo, en el este de Alemania tenemos otras pautas de consumo que en el occidente, más que nada en el caso de cocaína. Tenemos un ecosistema criminal diversificado. Acá estamos muy lejos de una situación de monopolio que, por ejemplo, hemos visto en América Latina y también en América del Norte, que por mucho tiempo, o en parte hasta hoy en día, la droga que entra a Estados Unidos entra por México. Entonces México tiene como una función de control de entrada. Quien controla las plazas en México también puede controlar qué está llegando a tierra de Estados Unidos. Una situación así no tenemos en Europa. El mercado de drogas acá en Europa es muy abierto, y tenemos un alto nivel de competencia criminal. No tenemos actores dominantes que llegan a dominar todos mercados o países, sino tenemos muchísimos grupos, una mezcla de grupos de origen doméstico y grupos de origen internacional que compiten por diferentes eslabones y segmentos de las cadenas de valor. Después, cuando hablamos de las redes involucradas en el mercado transatlántico, voy a explicar un poco más en detalle de qué se trata. Sin embargo, el mercado europeo de drogas también es un mercado en transición. Tenemos cambios en estos momentos en los mercados de droga en Europa que en su totalidad no hemos visto antes. Tenemos una situación que el régimen talibán en Afganistán hace más o menos 2 años prohibió por completo el cultivo de adormidera. Y para eso hay que saber que encima del 90% de la heroína en Europa provenía de Afganistán. Si bien tenemos cultivo de adormidera, de opio, también en países como en Colombia o en Perú, eso va todo al mercado de Estados Unidos, México antes también. Pero hoy en día la heroína que hay en Europa no proviene de Latinoamérica, sino proviene de Afganistán. Entonces,
Tenemos una situación que todavía llega heroína, todavía existe heroína de Afganistán en Europa, pero posiblemente tenemos una situación en que ese flujo se podría interrumpir en algún momento, aunque no lo veamos en ese momento. La invasión rusa en Ucrania en 2022 también tenía fuertes efectos sobre la economía de drogas, porque lo que se llama la clásica ruta norte de la heroína desde Afganistán a Europa se interrumpió por completo. En Ucrania hasta hoy en día tenemos una situación de escasez de heroína, ya no llega heroína a Ucrania, entonces gran parte de la población de usadores cambió a otras sustancias. Un gran temor que también se discute mucho en Latinoamérica es la posible aparición de opioides sintéticos como la fentanila o como las nitazenas, creo que es en español. Hay señales en Europa que eso ya está pasando, aunque sean pocas las señales, pero sí hubo casos en los últimos años en que los casos de sobredosis se aumentaron muy rápidamente en algunos países, como en Inglaterra, pero también en Irlanda, en Francia, en los países bálticos, que sí están señalando que de a poco tenemos opioides sintéticos que tienen un fuerte impacto, como vimos en Estados Unidos, sobre la salud pública, también en Europa. Como sabrán, algunos países como Alemania, pero también en parte Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, han o están legalizando el uso del cannabis, pero solamente en ese momento tenemos una legalización del uso del cannabis, pero no de la oferta. O sea, por ejemplo, en Alemania en ese momento es legal cultivar cannabis, es legal, forma parte de un club de cannabis, pero no se puede ir a ninguna tienda a comprar cannabis y esa situación ha creado también oportunidades para el crimen organizado. Tenemos un boom de catinonas sintéticas, no quiero confundir a nadie con tantos términos técnicos, pero es un grupo de estimulancias que han crecido mucho, sobre todo en el este de Europa, también como consecuencia de la guerra en Ucrania, que han ido conquistando el mercado de drogas en Europa. Finalmente, es un tema que también estamos analizando mucho, que no es tan conocido, pero tenemos un fuerte uso creciente de productos farmacéuticos lícitos. Entonces, son sustancias que por lo general, a base de una prescripción médica, uno puede comprar en una farmacia, pero esas sustancias que muchas también son opioides, anestéticos como la ketamina o tranquilizantes que también le llegan a los círculos ilegales y son un problema grande porque son muy populares, sobre todo entre la población joven. Finalmente, y ese es el tema de mi presentación hoy, tenemos hace unos años una oleada de cocaína en Europa. La cocaína es la segunda droga más usada en Europa. Solo la primera obviamente es cannabis. Tenemos una prevalencia en la población joven del año pasado, 2,5 millones europeos. La prevalencia de toda la vida, o sea, cuántos europeos usaron cocaína al menos una vez en su vida, es más o menos 4,5 millones en ese momento. El consumo, y eso lo mencioné antes, más elevado es en Europa Occidental, por ejemplo, en Países Bajos, en España, en Irlanda, Gran Bretaña tiene la tasa de prevalencia la segunda más alta del mundo, la más alta tiene Australia hace unos años, y va bajando hacia el este de Europa. O sea, por ejemplo, en Polonia o en otros países del este de Europa es mucho más baja que en los países occidentales. Se incautan actualmente encima de 300 toneladas al año. Son números impensables hace unos años. Es más o menos 500% más que hace 10 años atrás. Em, Antes, España o la península ibérica fue la puerta principal de entrada para la cocaína en Europa.
Eso se fue cambiando de a poco en los últimos años. Hubo un desplazamiento de tráfico de cocaína de España hacia el noroccidente, más que nada a los puertos grandes de Amberes, de Rotterdam, en Países Bajos, pero también a Hamburgo, en Alemania. Y recientemente estamos viendo también una situación que ese desplazamiento es un efecto globo que ustedes conocen muy bien en Latinoamérica, que también se está replicando en Europa. Vemos incautaciones en auge, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, pero también en Grecia, en el sur de Italia. O sea, vemos estrategias de evasión de crimen organizado que buscan puertos que tal vez no son los mayores, pero que tienen un nivel de control más bajo. Por ejemplo, Hamburgo, acá en Alemania, las incautaciones se triplicaron desde el 2019. En toda Alemania es 7%, 700% más que en el 2019. Entonces, en Alemania también tenemos una situación antes desconocida. Hace 10 años en Alemania se incautaron 50 kilos por ahí, 30 kilos por allá, pero por ejemplo, creo que fue, sí, hace 2 años en Hamburgo, la incautación más grande de la historia europea fue en Hamburgo con 12 toneladas en un contenedor. Am, la misma tendencia se refleja obviamente también por el otro lado de la cadena de valor en Colombia, Perú y Bolivia. El cultivo de coca también se ha duplicado desde el 2013 y supuestamente después vamos a hablar un poco de la metodología detrás de eso. También la producción de la cocaína es más que triplicada. Una pregunta que la Fundación Rosa Luxemburg me hizo desde antes fue la pregunta, ¿qué tan grande es el mercado de la cocaína en Europa? Y esa es una pregunta muy, muy difícil. Hay estimativos, pero que muchas veces carecen de una buena base empírica por la razón que es un mercado ilegal. Entonces, el mercado ilegal no provee esa información que uno necesitaría para hacer un buen cálculo. El último cálculo oficial que había es que es un mínimo de 10,5 billones de euros al año, solamente el mercado en Europa, según Europol, la agencia policial europea. Pero también hay mucha crítica sobre ese estimativo. Por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña también publicó hace unos años atrás un estimativo solamente para el mercado de Inglaterra y llegó más o menos al mismo volumen. Entonces, lo que estamos viendo que hay una amplia brecha entre las encuestas de prevalencia, o sea, los números de prevalencia que mencioné antes se basan en encuestas. Y hay otro método que es el análisis de aguas residuales y esas en las cuales se pueden ver a través de análisis químico cuánta cocaína se consumía en esa ciudad, por ejemplo. Y vemos que frecuentemente, por ejemplo, en el caso de Ginebra, había una discrepancia entre prevalencia basada en encuestas y aguas residuales de 250%. Entonces, Mm, creo que el juicio más acertado es que no se sabe exactamente qué tan grande es ese mercado. A la vez, vemos que esos números tampoco encajan con los números estimativos de la producción. Entonces, tenemos un mercado que es muy difícil de entender y todos los indicadores se usan, solamente son un pedacito en un rompecabezas y hace falta un monitoreo independiente de cómo se están relacionando esos diferentes números. Lo que sí vemos que casi todos los indicadores apuntan a un auge, a un fuerte incremento del consumo en Europa comparado con otros años anteriores. Am, Otra pregunta que me hizo la Fundación Rosa Luxemburg es de quiénes estamos hablando. Muchas veces todavía prevalece la idea de que el crimen organizado son organizaciones jerárquicas con un Chapo Guzmán o un Pablo Escobar en la cabeza que llegan a controlar todo entre el cultivo de la coca hasta la venta, por ejemplo, en ciudades como Berlín. Em, esa imaginación no es correcta. Lo que vemos hoy en el mercado transatlántico de la cocaína es que son redes horizontales que no necesariamente son conectadas entre ellas.
La economía de la cocaína es altamente fragmentada, eso es mucho, tiene mucho menos riesgo que, por ejemplo, una organización entera que controla todo un mercado ilegal que tiene, tiene que cubrir una distancia de 10.000 kilómetros entre, por ejemplo, Colombia o Alemania. Las organizaciones jerárquicas son una excepción, tal vez la única excepción que tenemos es la 'Ndrangheta italiana, una organización de la mafia de Calabria, que sí llega a controlar varios pasos de ese mercado transatlántico, pero por lo general lo que estamos viendo es que quien vende la cocaína acá, la compra acá, y quien la compra, por ejemplo, en el puerto no necesariamente también es la misma organización o la misma red criminal que le está importando. El principio rector de toda esa economía ilegal no es necesariamente la reducción de los costos, no es importante el costo logístico, no es importante, por ejemplo, como en un negocio legal, sino el principio rector es la reducción de riesgos. Todos esos grupos que actúan en el negocio transatlántico de la cocaína no buscan reducir sus costos, sino buscan reducir el riesgo. Es por eso que también tenemos siempre un juego de gato y ratón entre las autoridades policiales o de aduaneras y el crimen organizado, y muy pocas veces tenemos pautas que son estables a lo largo del tiempo. Am, muchas veces la gente pregunta, pero ¿por qué es tan difícil encontrar como toneladas de cocaína en ese negocio? ¿Cómo puede ser tan difícil controlar ese negocio que hace tanto daño, tanto por el lado europeo como el lado latinoamericano? Para darles un poco una idea por qué es tan difícil, elegí aquí el ejemplo del tráfico de bananos. Un país como Alemania, más que nada por el puerto de Hamburgo, importa más o menos 1,5 millones de millones de toneladas de bananos al año. Eso corresponde más o menos a 60.000 contenedores que en su gran mayoría vienen a Alemania desde Colombia, desde Ecuador, de Guayaquil y desde Costa Rica. Em, sí, ahora estamos más o menos estimando que Europa tiene un consumo anual de algo por ahí 200 toneladas de cocaína. Creo que queda muy claro qué difícil va a ser encontrar 200 toneladas de cocaína solamente si lo comparamos con el negocio de bananos, que solamente obviamente es un negocio entre las dos regiones, y no estamos incluyendo los muchos más productos que también cruzan el Atlántico todos los días. Entonces, solamente una fracción mínima de los contenedores se logra controlar, y por eso es la búsqueda de una aguja en el pajar, y es prácticamente imposible controlar todo ese negocio que está pasando. Am, ¿Qué podemos hacer con ese negocio? Y creo que tengo entendido que ese seminario que están organizando ahora en Colombia es justamente sobre esos temas. Am, lo que hemos visto en las últimas décadas es que hay una tremenda resiliencia del crimen organizado como de las economías de drogas. Hemos visto una guerra contra las drogas por 3 o 4 décadas, y nunca ha funcionado bien. Y creo que en Europa al menos es muy difícil encontrar un gobierno que todavía defiende eh, la guerra contra las drogas. Entonces, la gran pregunta, ¿qué se puede hacer? Y si vemos en el ámbito de cannabis, estamos viendo que algunos gobiernos se atreven, como el gobierno alemán ahora, a legalizar cannabis. En ese momento no hay ningún gobierno europeo que, por ejemplo, promueve la legalización de la cocaína, porque el precio en términos de salud pública es demasiado alto, entonces eso no tiene apoyo popular, ningún partido político. Entonces, si no podemos consumir, pero que tampoco queremos una guerra contra las drogas, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
y hay un conflicto muy fuerte de diferentes objetivos. El objetivo principal acá en Europa es el objetivo de proteger la salud pública, entonces eso justifica entonces el gran esfuerzo que se invierte en controlar la droga ilegal, en implementar la prohibición, en hacer el acceso a las drogas más difícil, ¿no? A través de todas las medidas de control. Pero a la vez estamos viendo, no solamente en Latinoamérica, pero en Europa, eso también tiene un alto costo sobre la estabilidad social, también sobre la salud pública por la prohibición del uso y también por los muchos problemas que enfrentan las personas que usan sustancias ilícitas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí? Em, yo creo, pero es una opinión personal, que el principio rector de la política de drogas debería ser la reducción de daños. La reducción de daños es un enfoque de la política de drogas acá en Europa bien establecido y sobre todo se usa para describir qué se debería hacer con el uso de la droga. Entonces, en Alemania hay salas de consumo de drogas que permiten el uso seguro de drogas para la gente que ha desarrollado una adicción. Es el acceso a metadona, que vemos acá en la imagen, como sustitución de la heroína. Es, por ejemplo, acá en Europa tenemos una epidemia de crack. Es, por ejemplo, la provisión de pipas, creo que se llama en español, de pipas de crack limpias, de agujas limpias, etcétera. Entonces, eso, ese enfoque se basa en aceptar el uso de las drogas como una realidad y no de tratar de hacerlo ilegal, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el uso de la droga no es ilegal. O sea, si yo tengo heroína en mi sangre, no he cometido un crimen. Entonces, aceptar la realidad del uso de la droga es un pilar, pero a la vez, por el lado de la oferta de la droga, también reducción de daños debería ser un principio rector. ¿Por qué? Porque es más que nada el alto costo que, por ejemplo, vemos en Latinoamérica, pero también en parte en Europa, de las economías de drogas está relacionado, por ejemplo, en Latinoamérica, no tanto con el uso, sino mucho más con la oferta de la droga. Y reducir el daño que pueden crear las economías de drogas también implica reconocer que es un hecho que existe ese mercado. No lo vamos a erradicar de la tierra, pero se puede aceptarlo y se puede poner una política que busca reducir su daño y las posibilidades que tiene ese mercado de desarrollarse. Y como ya estoy pasado de tiempo, entonces voy a dejar los detalles de ese enfoque para el debate. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Entonces, Estefanía está trabajando este tema desde mucho tiempo y muchas gracias, Estefanía, por darnos un comentario. También te voy a medir el tiempo, disculpe. Bien, mídemelo. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Y bueno, un gustazo también, Daniel, leerte y escucharte, me parece maravilloso y gracias por tu insumo, que es muy, muy importante, Karim. Yo quiero plantear una discusión de para qué estamos aquí, ¿no? Y cuando hablamos de alternativas al desarrollo, es pensarnos el, entre comillas, narco o entre comillas, los mercados de cocaína de formas alternativas. Entonces, esta mirada súper interesante y apropiada de ver, de empezar la discusión sobre dónde se concreta el dinero de este mercado, ¿no? Que es, pues, en lo que podríamos llamar el primer mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, que es donde se concreta este mercado. Pero la pregunta es, ¿cómo pensar este mercado desde las aristas teóricas que el sur global puede ofrecer, ¿no?
Entonces, claro, nosotros tenemos la forma tradicional de entender los mercados desde el punto de vista neoliberal, ortodoxo, de la economía política, y aquí, pues, Huáscar, el tema de la economía política es fundamental, es cómo pasamos de entender los mercados de cocaína a la economía política de los mercados de la cocaína o del cannabis o de las sustancias, ¿no? ¿Qué lugar ocupan esto, esta radiografía de Europa en toda una dinámica de acumulación de capital? Entonces, claro, y eso fue como el trabajo que hicimos en la Comisión de la Verdad, que les invito a todos a leer. Empezar a dejar de pensar esto como un mercado aparte de oferta y demanda y empezar a pensar esto desde la economía política de los mercados de sustancias psicoactivas en el mundo y su relación con las dinámicas de capital en el mundo. Entonces, digamos que una de las primeras tareas con la que se inaugura, y por eso es tan importante escuchar a Daniel, se inaugura y se abre esta discusión de aquí a 3 días, es qué significa la economía política de esta radiografía donde se está ocurriendo todo esto que nos muestra Daniel. Y cuando hablamos de estos modelos de acumulación, pues aparecen una cantidad de conceptos de la economía política como modos de producción, formas de producción, ¿no? Aparece el poder y aparecen las violencias, ¿no? ¿Cómo se ejercen las violencias? Y cuando hablamos del poder, bueno, hablamos de discusiones que nos llama también Rosa Luxemburgo a esta discusión y es, bueno, las guerras de los imperios, ¿no? Un elemento fundamental del lugar que ocupa Rosa Luxemburgo en la Primera Guerra Mundial, precisamente es esa reflexión de por qué se dinamizan esas guerras imperiales y cómo la política de drogas, como la planteamos en la Comisión de la Verdad, es parte de una política imperial, ¿no? Entonces, cuando uno conecta economía política, trae a Rosa Luxemburgo a esta discusión, ¿no? Uno ya empieza a ponerle lugar a todo esto que Daniel nos plantea, ¿no? Sobre Afganistán, sobre Ucrania, sobre las múltiples Europas, sobre los tráficos globales y sobre qué lugar ocupa no solo el sur global, sino la alternativa en esta discusión política. Y para eso quiero decir 5 cositas. Entonces, y dejar solo puntadas que son importantes en lo que plantea Daniel. Y es el tema de, claro, las redes criminales. Entonces, ¿cómo pensar una red criminal desde una teoría, desde nuestra teoría heterodoxa, ¿no? Porque de todas maneras, lo criminal también es una figura muy colonial, ¿no? Hace parte de una teoría muy eurocéntrica, ¿no? Que hay un orden criminal y hay un crimen y hay una jerarquía y hay unas dinámicas. Entonces, ¿cómo pensarnos las dinámicas de violencia que son represivas, que son aparatos y que generan unas violencias enormes sobre la población? Entonces, ¿cómo pensar esas redes criminales? ¿No? Y ahí yo quisiera plantearle una pregunta a Daniel sobre, claro, tenemos estas radiografías sobre los actores que aparecen en este mercado y quisiera preguntar sobre, y la radiografía sobre los movimientos sociales, digamos, pues no, no pro reducción de daños, pero ¿cómo está el movimiento social en torno a alternativas frente a la política de drogas en Europa, por ejemplo? El movimiento canábico, lo digo porque en Colombia esas movilizaciones son muy frentes. El movimiento canábico en Colombia digamos, ya tiene una constitución muy fuerte. ¿Qué tipo de discusiones se van en la alternativa en Europa? Un segundo punto que quisiera llamar la atención y que me parece muy importante lo que plantea Daniel es sobre las mediciones. Y en la Comisión de la Verdad, cuando nosotros hablábamos de esclarecer, porque había que esclarecer la verdad, uno lo primero que tenía que hacer era aprender a nombrar y renombrar las cosas. Porque si uno seguía utilizando el marco narrativo de, entre comillas, el narco, pues no iba a explicar nada, porque si todos, en Colombia todo el conflicto armado se reducía a que había narco, ¿no? Y que era un conflicto de narcos.
Entonces, claro, cuando uno devela, es como quitar esos velos y empezar a renombrar. Y en la Comisión de la Verdad ya no hablábamos de narcotráfico, sino hablábamos de economías o mercados de la cocaína y el cannabis. No hablábamos de política ya distinguíamos la política antidrogas dentro de la dinámica del conflicto armado en Colombia. Antes eso no pasaba, ¿no? Era como un anexo. Y un tercer punto era, entre comillas, la narrativa narco, que en México, que es mucho alimentado a la discusión de Luis Astorga en México, ¿no? Cómo el narco construye unos mitos, y unos mitos es hacernos creer que es un mercado que se puede acabar, por ejemplo, ¿no? Que estos 2.5 millones de usuarios van a acabarse en algún momento en Europa porque la lucha contra las drogas va a lograr desaparecer ese mercado. Y una cantidad de mitos que es, entre comillas, lo narco. Entonces, a veces nuestros discursos terminan siendo narcoestado, ¿no? Entonces, todos explican el narcoestado, que es una caja negra que puede significar todo o nada. Pero, ¿cómo le damos contenido a esos conceptos? Un tercer elemento tiene que ver con las distancias de las discusiones. Entonces, cuando Daniel nos dice, aquí nosotros estamos planteando la reducción de daños y la salud pública, ¿no? Y claro, en el sur global la discusión es otra, porque nuestra discusión es en términos de producción. Y es muy importante también porque a pesar de, bueno, y esas dos distancias, pero de todas maneras el segundo consumidor de cocaína más grande del mundo es Suramérica, ¿no? Las prevalencias de consumo en Chile son más altas que en Estados Unidos. Entonces ya nos estamos volviendo una región consumidora. Y este tema que plantea Daniel, que es muy importante, que es el de la reducción de daños, ya es una discusión pública en estos países. Una discusión que se cruza mal, porque a veces decimos, no, consumo urbano. Y cuando hablamos del consumo hablamos del urbano y cuando hablamos de la producción hablamos de lo rural, pero cada vez se cruzan más. Es decir, estamos hablando de consumos en las ruralidades, ¿no? O en las consideradas periferias. Y esas son cosas que la alternatividad y nuestra discusión sobre lo alternativo tiene que empezar a tocar. ¿Qué significa el consumo? Y surge un término que es bien interesante, que es la reducción, no de daños, sino de vulnerabilidades. Porque se introducen aristas como las aristas de clase, o las aristas de racialización, o las aristas de clase, racialización, de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ya no se empieza a pensar solamente en reducir esos riesgos, sino también tener en cuenta todas esas discusiones? Y aquí mi pregunta a Daniel es, ¿cómo cruza esas variables? Por ejemplo, racialización, por ejemplo, el tema de migración, cómo esas redes de migración, que no estamos hablando como de pronto en cerdos y diamantes, ¿no? Que son como esta gente que viene y trafica y que son de Europa del Este, sino que estamos hablando de redes migrantes, de gente que viene de África, cómo esas racializaciones, esa tensión migrante que hay ahora en Europa tan grande se cruza con todas estas dinámicas locales. Y dos puntos para terminar, y no creo que ya estoy del tiempo, y es, claro, cuando nosotros hablamos de Europa, hablamos mucho de eso, de consumo, ¿no? De dónde se concreta el mercado final, y bueno, y lo de tránsito que tú decías que también es una zona de tránsito, pero en últimas, de dónde se concreta ese mercado final, pero el mercado final no se concreta en el consumidor, sino se concreta en dos cosas, quisiera aquí llamar la atención, que es en el lavado de dinero. Es decir, allá en Europa se está enriqueciendo una gente y está lavando dinero. Eso no se concreta acá en fincas ganaderas solamente, ¿no? Eso se concreta allá en un mercado que introduce mucho dinero de estas redes en el mercado legal. Entonces yo quisiera saber cómo es un poco esa radiografía de esas dinámicas, de ese tránsito, de esos billetes ilegales a legales, qué se sabe, dónde se concreta, qué están comprando, sobre qué negocios están lavando ese dinero, y segundo, el tráfico de armas, ¿no? Porque ese es un factor fundamental en todo esto. Y para terminar, hay un ejemplo bien interesante que está ocurriendo que me gustaría escuchar y es el de Suecia. Y es
todo este boom de violencia que está empezando a ocurrir en un escenario particular de una relación con unas redes de tráfico y pues es toda una discusión. Y lo digo por lo siguiente, que me parece que también es para tenerlo en estos días. Una de las razones que explica la violencia en América Latina, una de las hipótesis es que como la gente se pelea a la plaza, entonces se mata, ¿no? Entonces, la pelea por el monopolio genera violencia. Entonces, eso hace que la gente se arme, eso hace que haya pequeños ejércitos, bla, bla, bla. Pero estamos al frente, como nos dice Daniel, de un mercado muy fragmentado, ¿no? No monopólico, donde hay muchos actores, pero no hay esos niveles de violencia a nivel de conflicto armado acá, de lo que concebimos acá. Entonces, algo nos está fallando en esa hipótesis, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo respuesta, pero eso me parece ponerlo ahí en la discusión. Las economías ilícitas y legalizadas no son violentas porque son ilegalizadas, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué en unos lugares esas economías ilegalizadas sí son violentas y por qué en otros lugares no? Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Yo ya sabía que esto iba a ser interesante.